Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este primer bloque de el coloquio Palimpsestos, en el que estaremos abordando las geopoéticas norteño-mexicanas, espacio y fronteras nacionales, estatales y culturales. En la primera etapa de este bloque tendremos a la maestra Magali Velasco Vargas, autora de los libros de cuentos Vientos Machos. Eh, quien tiene una gran experiencia con todo esto, con este tema, fue directora de la Feria Internacional del Libro Universitario de la UB del 2014 al 2017. A partir de enero del 2018 fue directora de la Facultad de Letras Españolas de la UB. Su libro Necronarrativas en México, Discursos y Poéticas del Dolor, del 2006 al 2019, está en proceso de edición en el Colegio de San Luis Colzán. Bienvenida, Magali. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos desde Jalapa, Veracruz. Es un gusto para mí participar en este primer coloquio y voy a permitirme compartir pantalla para dar inicio a mi participación, que versará en torno a la escritora juarense Elpidia García, que de cariño muchos la conocen como Cachi García Delgado. Bien, Elpidia García Delgado ha radicado la mayor parte de su vida en Ciudad Juárez, donde trabajó por más de 15 años en diversas maquilas. A su retiro, no precisamente voluntario, esta experiencia la conminó a compartir con otros los relatos que difícilmente conoceríamos de otra forma, la vida dentro de esos edificios que por fuera su arquitectura pulcra, cual caja de Pandora, no revela en lo que su interior guarda. En 2014, Elpidia García inicia su blog Maquilas que Matan, y es ahí donde nacen parte de las historias compiladas en Ellos saben si soy o no soy. La vida y la misma Elpidia, la vida de la frontera y la misma Elpidia, quedaron atrapados por siempre entre las páginas de un muy peculiar libro que recomendamos, publicado por Sexto Piso, que se llama Viva la Vida, Los sueños en Ciudad Juárez, de dos artistas franceses, Baudouin y Trouve. Y bueno, pues en este relato testimonial y gráfico podemos reconocer los rostros de varios escritores de esta frontera y sobre todo aquellos que pertenecen al colectivo de escritura Zurdo Mendieta. Y bueno, aquí tenemos el rostro de Elpidia y el rostro de Ricardo, profesor en la universidad, en la UACJ, que además con quien tengo gusto y honor de compartir mesa en esta tarde de coloquio virtual. Bueno, el trabajo particularmente con este libro que les menciono, hizo casi una metalepsis ficcional entre los personajes reales de la frontera y la interpretación y reinterpretación no nada más de los autores franceses, sino de cada uno de los lectores que tienen un acercamiento. Baudouin y Trouve llevaron a la frontera con un proyecto de plasmar la situación social a través de sus habitantes y de sus sueños. El colectivo Zurdo Mendieta, que debe su nombre al personaje mítico de Elmer Mendoza, trabajaba en pleno produciendo narrativos. Ellos saben si soy o no soy, este primer libro importante de Elpidia García, está organizado en 3 secciones de cuentos: Maquilas que Matan, Cofre de Cascabeles y un último grupo de ficciones donde prevalece el espacio rural, pero en todo el libro prácticamente se desarrolla una poética del cuerpo técnico, es decir, de las acciones corporales que son utilitarias e instrumentales. El cuerpo como una gran metáfora de las mismas relaciones sociales. En la literatura juarense, Elpidia García, en la literatura de Elpidia, estas relaciones, la del cuerpo,
y de las cuestiones sociales y utilitarias e instrumentarias van intrínsecamente unidas a los procesos capitalistas y de desarrollo industrial que fueron planeados para Ciudad Juárez a partir de la década de los 60, no solo con la decisión federal de transformar la frontera en parque industrial, sino en la recolocación de los espacios urbanos. La ciudad fue dispuesta por zonas económicas, fronteras en la frontera. El tema del cuerpo va unido metafóricamente con el de las enfermedades, el dolor y la miseria, de tal suerte que Elpidia García acierta en sus narraciones al focalizar estas temáticas también desde el discurso mítico. El universo logrado es uno muy lejano al capitalismo artístico investigado y profundizado por el sociólogo Gilles Lipovetsky, por ejemplo, en la estetización del mundo. Nada más lejos de el lujo y la belleza de los aparadores, por ejemplo, parisinos o de cualquier gran capital, con la miseria al interior de las maquilas, la parte de la producción. Los 12 cantos de la sección Maquilas que matan suceden dentro del espacio de la maquila. Su autora sitúa las historias en un tiempo contemporáneo entre la segunda y tercera generación de maquilas en Ciudad Juárez, donde se incorporó la mano de obra calificada, mayormente masculina, y que luego se refeminizó. El trabajo de obreros de ambos sexos que realizaban actividades de habilidades más que de competencias profesionalizantes. Elpidia García centra su interés de escritora crítica y sensible a lo social, en las condiciones laborales de los operadores, en las situaciones de salud y de desigualdad, y sus personajes son hombres y mujeres que sufrirán la alienación de un hipercapitalismo. Llama mi atención que la autora se decantó por una poética de lo siniestro, de lo extraño y de lo fantástico para incidir en los varios registros de sus narraciones. La fragmentación de la unidad corporal lo es también de la social. La sensación de aislamiento como un prisionero o un náufrago se vincula con las estrategias de los empresarios para nulificar los grupos activos. Sindicatos movilizan el resto de la población en pro de mejoras. ¿Qué es el tiempo dentro de la maquila? De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, son 8 las horas que debe cubrir un empleado. Sin embargo, tal como lo reporta la misma industria maquiladora en un boletín del 2015, lo usual es pagar turnos extras. Los personajes de los cuentos en esta parte de Maquilas que matan evidencian que la dinámica evidencian esta dinámica, fracturando el cuerpo técnico en jornadas que delimitan una idea más: el tiempo libre, el tiempo de ocio. La línea de producción no para, tampoco los millares de manos que ensamblan el capitalismo. Las narrativas de y sobre los habitantes y problemáticas de Ciudad Juárez demuestran un contundente compromiso desde varias trincheras y décadas: la academia, la creación literaria, el periodismo, el discurso visual, la retórica contemporánea, entre otros. En el nuevo milenio y con el advenimiento de una violencia como discurso de control, surgen las otras narrativas, las del dolor, las necronarrativas, que rompen precisamente con el silencio o la discontinuidad de las historias. Los procesos históricos y sociales han reconfigurado este espacio cuando deviene la frontera, en su parte más antigua, a un locus fronterizo, ¿no? Un espacio con una identidad. Fundada en 1659, Paso del Norte se transforma en una sociedad folk, ¿no? Una sociedad folk, recupero el término de Robert Redfield en su clásico libro El mundo primitivo y sus transformaciones, ¿no? Y entonces él habla de las sociedades folk previas a estas organizaciones urbanas que tienen ya una configuración. Y
con vínculos codependientes en el orden técnico con otra sociedad más, que es El Paso, Texas, una sociedad Gore. Paradójica, vecina, violenta e ingobernable. Y este cambio sucede cuando deja de ser misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos de Paso del Norte, un lugar de reposo para los viajeros y un refugio para los que escaparon de los indios de Santa Fe. Durante los siglos XVII y XVIII, la gente de Paso del Norte fue próspera, pero a raíz de la independencia y el estado de indefensión en la que quedaron sus pobladores frente a los ataques de apaches, la venta desmedida de armas por parte de los anglosajones, así como la sublevación de Texas, precipitaron el quiebre. Entonces, después del Tratado de Mesillas firmado y los consecuentes tratados de Guadalupe Hidalgo, el río Bravo se convirtió en una frontera internacional y los habitantes de esa villa se transformaron desde entonces en fronterizos, ¿no? O sea, es un momento en el que teníamos un espacio fronterizo, un locus, que después deviene a frontera, y creo que en el libro que a continuación voy a comentar, Elpidia recupera ese primer espacio de locus fronterizo. El río que alimentó a los habitantes y a su agricultura, ahora es un límite geopolítico de aguas contenidas del lado norte con riberas de cemento y grafitis en sus muros. En El hombre que mató a dedos fríos, es un libro de cuentos, ganador en 2018 del Premio Nacional de Cuento Amparo Dávila. En este libro, el lector disfruta de la continuidad histórica a través de los habitantes literarios fronterizos. El devenir del forajido de leyenda cuya cabeza tiene precio. El sicario de baja ralea que cobra derecho de piso. Es decir, vemos este devenir entre el forajido de leyenda, como John Wesley, a un sicario que cobra derecho de piso. En 15 relatos, Elpidia García rescata personajes como John Wesley Harding, alias Dedos Fríos, asesino de al menos 40 personas entre mexicanos y de Estados Unidos, que se escondió en los salones del Paso, bebiendo y jugando, y que eventualmente se salió de control cuando eliminó un sheriff, pero igual cazaba a ladronzuelos en los saloons y cuáqueros de ganado. Juárez, antes Paso del Norte, transforma sus linderos y resignifica su orografía. Será un fórum, un lugar donde se juzga, un asylum, un lugar privilegiado para los malhechores, y también un refugio. Y luego todo esto será un repositorio, un lugar en donde se guardan las narrativas a través de su literatura, a través de las leyendas. Es en El Paso en donde transcurre el cuento que da título al libro de Cachi García y marca la atmósfera de los demás relatos. La venganza de la Cascabel ocurre en la cantina Centauro, ubicada muy cerca del puente Santa Fe. Alba Marín, permítanme, aquí una imagen de los alumnos. Alba Marín, de padre gringo y madre secuestrada por un indio navajo en Arizona, será entregada a la edad de 7 años a Trenzas Rubias, la Madame del Centauro. Y aquí tenemos un personaje más que lo apodan Ojo de Vidrio, refugiado también en Juárez, que escapa de la ley. Como Dedos Fríos, igual. Al perder su ojo, perdió el tino con la pistola. Secuestrador de mujeres, asesino y asaltante de bancos,
Es la imagen del viejo oeste salvaje e indomable que da la forma mítica y la fama del desierto. Ojo de Vidrio se obsesiona con la cascabel y en ella encuentra la muerte por venganza. Entonces, bueno, es un personaje femenino bastante poderoso, el que recrea todavía en este ambiente del viejo oeste. Paso del Río Grande es una parte cito del cuento. Paso del Río Grande era ese lugar donde la palabra justicia era una expresión sin significado, vacía como la cuenca de su ojo izquierdo. Fin de cita. Justicia y ética son dos preocupaciones de nuestra autora. Así lo leemos en el cuento Catarata Azul. Tenemos el personaje de Imperio, una madre mutilada. Recupero el término de la madre mutilada del libro de testimonio de Esther Hernández Palacios, para decir una madre a quien le han arrebatado con violencia a su hija, en este caso, bueno, son mujeres. Y Imperio busca a su hija desaparecida y encuentra que la única manera de lograr el hallazgo y de tener una verdad es uniéndose a la policía e ir directo al meollo, frente a una imposibilidad de justicia que se vive en la temática de los feminicidios, en el tema de los desaparecidos y en el tema de la impunidad. Hay un salto temporal en la frontera, ¿no? Entre esta parte ya del viejo oeste y de finales del siglo XIX y de principios del XX, un salto temporal hacia el siglo XXI. Sin embargo, los personajes siguen dialogando entre sí, como lo vemos en el cuento Cola de Lagartija, ¿no? Estos son en Cola de Lagartija encontramos a los nuevos pistoleros a sueldo, es decir, estos sicarios, estos forajidos, pero con otra constitución o con otra configuración en el marco del narcotráfico. El cuento se interconecta con La Peligrosa, ¿no? Con otro personaje parecido a la Cascabel, que será este ping-pong entre el rebote cronológico, pero configuracional de los personajes. La Peligrosa, así apodada, igual que la Cascabel, por su letalidad, bueno, novia de un narco y de un gerente de banco en donde ella trabaja y el cerebro de la operación para confabular el robo. Hay otro grupo de cuentos en donde cambia el enfoque, sobre todo de los personajes femeninos. Me refiero al cuento Vanessa en su clepsidra, un cuento íntimo de una mujer con cáncer y cómo la bata de hospital se vuelve una especie, este camisón se vuelve, la bata de hospital versus el camisón para dormir se vuelven una otra piel, ¿no? Y un símbolo de dignidad frente a la lucha por la vida y la vanidad frente a la banalidad. Y el otro relato en este sentido de mujeres contemporáneas que replantean el tema de lo femenino, pero también de las relaciones amorosas, es Los últimos días de Pompeya, en donde, bueno, pues este cuento podría tener cierto tinte de humor negro en algunos momentos, pero es sumamente triste y además ocurre en otro espacio que no es el fronterizo, ¿no? Es una pareja que viaja a Italia y en Pompeya tienen una revelación en cuanto a su historia, ¿no? De este matrimonio desgastado. Y quizá del mismo tema sobre la reflexión del amor, yo creo que Elpidia García cree en el amor y en el amor de pareja. Bueno, está este otro relato cerrajero del amor, en donde la perspectiva cambia al hombre, ¿no?
Pero para mí, mi relato predilecto del compendio, además de los primeros mencionados, que es una delicia, la recreación del mundo del viejo oeste, tal como se aprecia aquí, para mí es el relato de Peregrinos. Peregrinos al estilo rulfiano va a narrar este paso de las almas de todos aquellos que han muerto en la frontera de forma violenta, ¿no? En un páramo que es el Valle de Juárez, ahí una mujer buscando y otra mujer, una mujer buscando a su hija y otra mujer, bueno, tendrán una conversación y una epifanía de todo al ver este circular de gente peregrinando precisamente, que después nos damos cuenta que no son peregrinos vivos, ¿no? Sino que son las almas de todos los que van dejando poco a poco la tierra, ¿no? La tierra o ese espacio, pero que quedan confinados y a peregrinar o a deambular como almas en pena, envueltos siempre en este viento y en ese polvo. Bueno, es un poco complicado en este momento dada la forma de virtual, pero no sé si tengo tiempo para leer una pequeña cita para cerrar mi participación. 2 minutos, no, creo que ya no. Ya estamos fuera de tiempo. Muy bien, entonces hasta aquí lo dejaríamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Discúlpanos la interrupción. No, discúlpenme a mí que se pasa el tiempo y entre la pantalla. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, para continuar con este primer bloque dentro del Coloquio Internacional Palimpsestos, permítame presentarles a Marta Piña Centella. Ella es doctora en Letras por la UNAM. Ha impartido cursos de literatura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur desde 1995. Es responsable del Cuerpo Académico de Estudios Humanísticos, integrante del Núcleo Académico de la Maestría en Investigación Histórico-Literaria. Tiene publicaciones especializadas en literatura regional, ha coordinado libros sobre temas literarios e histórico-literarios. Le cedo la palabra a la doctora Marta Piña Centella. Disculpe que le interrumpa, doctora. ¿Nos apoya abriendo su micrófono, por favor? Bueno, daba yo las gracias a los organizadores de este evento, a la doctora Mónica Torres Torija, al doctor Guerrero, al doctor Saavedra, y comienzo. Novela moderna en Baja California Sur, Fernando Scopinici y Eduardo Rojas. Inicio, me tengo que voltear porque no lo pude imprimir. Yo les mando saludos, aunque vivo en Baja California Sur, en La Paz. Actualmente estoy en Querétaro. Yo tuve problemas no con la conexión, sino con la impresión. Entonces, pues tendré que leer de otra computadora. Inicio con un epígrafe de Rainer María Rilke. La verdadera patria del hombre es la infancia. El término nomenclatura de novela moderna puede causar imprecisión en cuanto a su alcance, pero en este trabajo no es posible destrabar la multiplicidad de variables. Anoto con el apoyo de un trabajo muy interesante titulado El concepto de la novela y la crítica literaria hispánica de Alfonso Rey, que grandes estudiosos de la literatura hispánica coinciden en dar como asentado el inicio de la novela moderna con la novela de El Quijote. Y ahí me voy a saltar una cita.
La novela moderna en México existe oficialmente desde principios del siglo XIX, con la publicación del Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi. Como comunidad literaria, hemos recorrido 200 años en los cuales la novela mexicana se insertó en el sistema literario de forma operativa y natural desde mediados del siglo XX a la fecha. Incluso recientemente ha aumentado de forma abundante. Sin embargo, en el caso de Baja California Sur, la inserción fluida de la novela en el sistema literario estatal o nacional, es decir, en el flujo creativo, receptivo, editorial, comercial y crítico, con dificultad alcanza 50 años. Y este fenómeno obliga a una reflexión detenida. La colectividad literaria sudcaliforniana está en deber de indagar las razones por las cuales el auge novelístico surge en el tercer milenio, en específico a partir del año 2000. Y la pregunta clara es, ¿qué pasó antes? En principio, la novela afecta positivamente, impacta en diversos ámbitos y tiene una interrelación directa con la sociedad desde antaño, desde el siglo XIX hasta la era de la globalización. Esta relación se da en todas las esferas de la vida social, la artística, política, educativa, cultural y otras. Reitero, no obstante, que en el sur de la península de Baja California, esta interrelación cualitativa y conexión directa dio inicio en el último cuarto del siglo XX. En 1980, la Federación Editorial Mexicana publicó la novela titulada Los días de aquel tiempo de Fernando Scopinici. Como antecedente a esta novela, más antecedente editorial que literario, se encuentra Norte Bárbaro de la coahuilense Magdalena Mondragón Aguirre, que fue publicada en el territorio sur de la península en 1944. Pero pues es un texto que no se consigue. Lo mismo con la novela Alma California de Abel Camacho Guerrero, quien fue encargado de la Secretaría de Hacienda a mediados del siglo XX, en 1950. Sin embargo, a esta novela Alma California se le conoce como el libro negro de Baja California Sur, dado que no es una obra en donde los subcalifornianos queden bien retratados. Y esto lo ha estudiado Armando Trasviña Taylor, autor de La literatura en Baja California Sur, libro de 1970. Bueno, de 1950 a 1980 son 30 años en los que no hay una novela publicada en el primero, pues el territorio, después en el estado de Baja California Sur. No se escribieron más novelas hasta que se dio a conocer Los días de aquel tiempo, como ya dije, publicada por la Federación Mexicana de Escritores. Considero que este es el texto fundador de la novela moderna en Baja California Sur, pero debido a circunstancias desfavorables, por supuesto, para la obra y para los sudcalifornianos, el libro es inasequible. Circulan algunas malas fotocopias y pues no se ha reeditado, lamentablemente. El libro está formado por 5 capítulos que funcionan como relatos independientes. Prueba de ello es el segundo capítulo, que resultó ganador del Premio de Cuentos de Todos Santos en 1979. El autor conjuga pasajes de la historia local con la memoria colectiva de los sudcalifornianos en medio de pasajes cotidianos dentro del breve espacio urbano del siglo XX. Este ejercicio tiene como resultado la presentación de un discurso simbólico olvidado que reafirma la pérdida de una forma de vida y de una identidad extintas. Los días de aquel tiempo está integrada por un conjunto de relatos, como ya dije, cuyo eje de unión es el personaje Obregón Perla. Es un texto de manufactura muy cerrada, párrafos breves y compleja, una manufactura compleja formada por estos 5 capítulos que se han publicado, incluso el segundo, como también ya mencioné, en forma independiente. Está escrito en tercera persona, pretérito, y conjuga el rescate de un pensamiento colectivo
tomando como escenario pasajes de la historia urbana de La Paz y añade una fuerte carga psicológica. El autor emplea variedad de recursos estilísticos que hacen la narración atractiva, sugerente, emotiva. Con la carga psicológica y anecdótica intratextual, el autor anhela recuperar la identidad arraigada en la infancia y fijar en la memoria colectiva el tiempo pasado, cuya plenitud se manifiesta en el mito del eterno retorno. Como lo ha estudiado ampliamente Mircea Eliade, el arquetipo histórico se encuentra en el intertexto, la función sagrada del origen, que el caso de la obra remite a la fundación del puerto de La Paz y el lento paso del tiempo, así como el ritual que repite el protagonista, Obregón Perla, en su continuo caminar por el muelle, en su continua errancia por el malecón, emula un ritmo biocósmico que concluye con su olvido y su muerte. Bien, me permito leer un pasaje muy breve del segundo capítulo, mientras Obregón Perla piensa en la muerte de su madre, que fue una muerte por parto. Cito: esa tarde las campanas del santuario comenzaron a doblar en forma inexplicable y un cinturón de nubes negras humilló la calma desmesurada del pueblo. Parvadas de zanates cruzaron a ras de suelo, dibujando una estampida de varios símbolos ondulados que se debilitaron en el rojo amarillo del oeste crepuscular. Las viejas del Rosario creyeron adivinar los símbolos del polvo y corrieron a refugiarse en sus remordimientos, musitando la leyenda del hombre de la cara de conejo, que por sus crímenes había muerto en olor de santidad. El batir de los zanates manchó la parte del cielo que permanece inmaculada en memoria del niño, que sacrificó la muerte por la libertad de su padre. En aquel tiempo en que la peste usurpadora lo inmoló en la curva que baja de los fantasmas del pueblo. Bien, este tono es evidentemente, como también lo mencionó la doctora Velasco, Magali Velasco, es evidentemente rulfiano. Hay también una clara influencia de García Márquez, y lo que quiero rescatar de aquí finalmente es que 40 años después se publica otro libro de Eduardo Rojas Rebolledo, un gran escritor que actualmente radica en España y que va a tener en el fondo la misma intención del rescate de una época que se ha perdido. Caso similar sucede con la novela La Mujer Ladrillo de Eduardo Rojas, tercera novela publicada por el Fondo de Cultura Económica. Las novelas anteriores fueron, bueno, ahora no las tengo porque no estoy en mi lugar de residencia, Bálano y La Ruta del Aqueronte. La Ruta del Aqueronte es de 2006 y Bálano de 2012. La Mujer Ladrillo de 2016. El propósito final de La Mujer Ladrillo se asemeja al anterior: buscar la transmisión físico-vital y ontológica en aras de recuperar un modelo de cosmovisión que se conserva en el legado más profundo del ser sudcaliforniano. En el intervalo que existe entre Scopinici y Rojas, entre la publicación de estas obras, que es casi de 40 años, hay un cúmulo de novelas esforzadas, algunas de autores que siguen en formación y otras que prestan poca atención al oficio o que bien carecen del reposo del tiempo y de una revisión crítica. En el caso de las reseñas nacionales a la novela La Mujer Ladrillo, es muy interesante observar cómo por lo menos 3 reseñas que pude rescatar, bien, los reseñistas se inclinan a señalar que La Mujer Ladrillo es una obra que recuerda a la literatura clásica, dice, por ejemplo, Mercedes Alemán.
al modo en que Rómulo y Remo mamó de un animal, y la manera en que Ovidio en las Metamorfosis aparece en sueños con brazos y piernas de ramas. Bueno, la mujer ladrillo es una mujer sin brazos y sin piernas, pero no es la interpretación que quiere dar el autor. En otra otra reseña, Laura Elisa Vizcaíno habla con mucho más tino de cómo existe la búsqueda de metáforas sobre la naturaleza, así como la presentación de la sencillez y la sabiduría de la observación del entorno. Sigo. La mujer ladrillo es la novela del bien perdido. Representa la época feliz de la infancia que no vuelve, pero sobre todo ahonda en el dolor de la pérdida del bien amado. Pero en este caso, en el caso de la novela de Rojas Rebolledo, el bien amado es el terruño, el opus amenus de la libertad, la imaginación, se ve crucificado por el progreso territorial. El pueblo o lugar de la infancia pervive solamente en la memoria, priva la perenne sensación extraña y molesta de una orfandad, de una carencia, de un vacío espiritual. La calle de polvo por donde se arrastra la mujer ladrillo, el río de lodo que remite al origen del microcosmos, ha muerto y con su desaparición queda extinta una forma de vida. El mensaje de Rojas Rebolledo es la recuperación del instante feliz a través de la memoria e invita a los lectores a hacer ese ejercicio. Claro, implícitamente. Milagro, la protagonista de La mujer ladrillo, es la niña deforme y con retraso, que simboliza la ausencia, el inacabamiento, la insuficiencia, es decir, la cualidad de que algo falta, de que algún sentido o emoción no se ha saciado. De igual modo, el tiempo deja de asimilarse con su función lógica de cantidad y pasa a ejercer una función cualitativa en toda la novela. Cito, Milagro vivía sin entender el calendario, como apartada del tiempo, libre de ayeres y mañanas. Se decía que en su otra vida fue caracol. Bien, hay una cita, porque además es altamente poético, tengo una cita un poco amplia, pero voy a cerrar con una idea general. Al igual que Obregón Perla, Milagro muere con una edad indefinida y en desconsuelo. Su muerte física es posterior a la muerte espiritual. La mujer Milagro, porque muere ya de adulta, muere cuando llega el progreso al pueblo. Considero que el presente literario de Baja California Sur goza de buena salud. Los jóvenes buscan espacios para publicar. Se han mantenido vigentes dentro de las actividades literarias, los premios estatales de novela y cuento, por más de una década. Hay por lo menos pues media docena de eventos en torno a la literatura que fomentan tanto la creación como la difusión como la crítica literaria, a la par de una promoción constante de talleres que van a impartir narradores foráneos. Bien, a pesar de todo, creo que quedamos fuera de el ámbito nacional y eso pues tiene que estudiarse. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. A continuación, para continuar con el bloque, me permito presentarles al doctor Ricardo Vigueras Fernández. Es doctor en Filología Clásica, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, nivel 1 del SNI. Su campo de estudio es pervivencia de la cultura clásica grecolatina en literatura, así como literatura fronteriza y del norte de México. Con ustedes, el doctor Ricardo Vigueras. Bueno, pues muy buenas tardes. Voy a intentar comprimir lo más que pueda mi ponencia para no colgarnos con la hora de fin de mesa. Yo voy a hablarles sobre la simbología del antro en la literatura juarense con gales, picaderos, antros. En México
el vocablo antro designa el bar de manera informal. No está nada claro en qué momento la palabra bar fue sustituida en el léxico popular por la palabra antro, pero abundantes testimonios parecen indicar que la mutación se produjo en Ciudad de México y desde ahí se extendió al resto del país. La metáfora antro de vicio había sido usada por el viejo periodismo para designar picaderos y cantinas del bajo mundo, hasta que a mediados de los años 90 del siglo XX el vocablo antro es adoptado por la clase media y alta para designar bares y discotecas. El éxito de la palabra y su rápida expansión por todo el país se debió, al parecer, a la popularidad del showman Adal Ramones, quien entre 1995 y 2007 presentó Otro Rollo, un programa juvenil de gran éxito que contribuyó a expandir vocablos como antro o güey, que hasta entonces habían sido expresiones groseras e inapropiadas. El uso de la palabra antro para designar un bar es claramente metafórico, procede del latín antrum, que a su vez viene del griego clásico antron. En ambos idiomas significa lo mismo, cueva o caverna. En español, su primera acepción es caverna, cueva o gruta, y así lo encontramos en la literatura novohispana más clásica. La segunda acepción es ya propiamente metafórica, local, establecimiento o vivienda de mal aspecto o reputación. Es decir, la segunda acepción ya es propiamente metafórica, ¿no? De ahí la citada expresión antro de vicio. Un uso temprano de la palabra antro por bar lo tenemos en el largo poema narrativo Perséfone de Homero Aridgis, donde la acción transcurre en un local donde se ejerce la prostitución y que el autor llama el antro. En esta obra, publicada por primera vez en 1967, el antro es claramente una transposición del infierno griego y la protagonista, a quien el poeta llama Perséfone, una representación de la diosa griega que gobernaba el inframundo con Hades. Desde el punto de vista simbólico, que el pueblo mexicano designe a los pares como antros y no como iglesias o parroquias, por proporcionar dos ejemplos, es bastante denotativo. Y desde el análisis de arquetipos fundamentales de la literatura sobre Ciudad Juárez, el bar o antro emerge con notoria insistencia. En realidad, no existe una sinonimia perfecta entre caverna, gruta y antro. Si la caverna es un lugar subterráneo o rupestre, con el techo abovedado que se hunde en la tierra o montaña, un antro es una caverna más oscura y más profunda, sin abertura directa a la claridad. La caverna, esto es importante, es arquetipo de la matriz. En las tradiciones griegas, el antro representa el mundo o mundus, en cursiva, que es un agujero practicado en la tierra que comunica la superficie con los reinos infernales. En la antigüedad griega se creía que las cuevas o cavernas eran las entradas al Hades, es decir, caverna comunica con los aspectos reprimidos del ser humano. Según algunos místicos, el dios Dioniso es el guardián del antro y aquel que libera al prisionero rompiendo sus cadenas. Numerosos ritos de iniciación comienzan por el pasaje del impetrante a una caverna o fosa. Es la materialización del regressus ad uterum, definido por Mircea Eliade. Pero si el antro es lugar de liberación, según Platón, también es la cavidad sombría. La región subterránea de límites invisibles, habitado por monstruos o fantasmas, como los del Hades griego. En el psicoanálisis, la caverna está vinculada con la mujer, así como ella se relaciona con todas las imágenes de interior, como la casa, y en muchos cuentos, la dama a rescatar está oculta en una caverna, como el culto a la cristiana Virgen María, que está vinculado en muchos lugares a grutas y criptas. Bueno, pues Juárez, como ciudad de tolerancia, tuvo un éxtasis de vida nocturna en los años de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Fueron los años en que Juárez se convirtió en sinónimo de prostitución, drogas, juego y alcohol, tanto o más que la ciudad de Tijuana. También durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en centro de peregrinación de estadounidenses que venían desde Fort Bliss y después, durante los tiempos de la fiesta y otros cabarets de lujo,
en destino de norteamericanos de clase acomodada. La siguiente oleada de intensa vida nocturna fue a partir de la implantación en la frontera de la industria maquiladora, cuyos trabajadores necesitaban bares y discotecas donde refugiarse después de toda una semana de trabajo. La literatura no podía dejar de consignar este fenómeno. Los autores se sumergieron en la vida nocturna y sus obras están llenas de antros, bailarinas de table, ríos de alcohol, gigantescas resacas y sexo más o menos cochambroso por todas partes. Algunos lugares de la vida nocturna refulgen más que otros. El Recreo, el Club 15, el Kentucky, la Brisa y el Open. Entre decenas de antros nocturnos conforman un tejido simbólico de bares citados por una multitud de autores que con mayor fortuna que otros construyen un espacio mítico donde la vida nocturna de los años 80 y 90 fue reflejada con toda su intensidad. En la novela Garabato, de Gulibaldo Delgadillo, el novelista Basilio es interrogado nada menos que en Berlín por la profesora Maya Taylor al respecto. Cito: oiga, ¿por qué los poetas de Juárez se la pasan escribiendo acerca de cantinas y prostitutas? ¿Acaso no se ha percatado de que ese es un tema constante de sus poemas y hasta de los títulos de sus libros? Para que una ciudad haya un poeta reconocido por abstemios porque los demás andan nadando en alcohol, ¿no cree? Bueno, fin de la cita. Lo cierto es que el consumo de alcohol está relacionado con las prácticas inocentes de los primeros talleres instaurados en Ciudad Juárez. Los escritores de los años 80 todavía estaban muy influidos por los patrones intelectuales que recorrían todo el siglo XX desde la época de las vanguardias y que asociaban creación literaria con consumo de sustancias etílicas o de otra clase. En los 80, esta antigua creencia estaba todavía generalizada. El antro fue, para los autores juarenses, su particular oráculo de Delfos, su cueva de la Sibila, el lugar en que nadaban hasta encontrar las respuestas o deletrear los ritmos del verso soñado hasta ser escrito. No en vano, recordemos que, según la tradición mística, Dioniso es el dios que protege los antros. Me salto una cita y enlazo: los poetas y narradores de los primigenios talleres nadaron como pececitos en alcohol, y de ello queda constancia en la literatura de los años 80, en torno a David Ojeda, Jorge Humberto Chávez y su hermano Miguel Ángel, Rosario San Miguel, Joaquín Cosío. Se incendiaban los antros de la ciudad y después se recluían en casa de alguno de ellos, donde daban cuenta de ríos de licor y océanos de cerveza. Se trató de una poesía simposíaca, etílica, que cantaba las bondades del alcohol, la noche y la mujer, donde no faltaban las reminiscencias del rock, invocaciones a Jim Morrison, a José Alfredo Jiménez. Desde este punto de vista, es una poesía fronteriza que bebe con engolosinamiento juvenil de ambas tradiciones, mexicana y gringa, a un lado y otro del río Bravo. Ya nunca dejará de ser así, y el eco de las dos culturas no dejará de escucharse como un tam-tam en la jungla de la noche, los versos, las botellas y los antros. Y la amistad. Más allá del amor y la experiencia mística, poética, a través del canal de la mancha del alcohol, que comunica razón e intuición, destaca el canto a la amistad y a las noches de farra. Los poemarios de Agustín García, Jorge Humberto y Miguel Ángel Chávez, Joaquín Cosío y más tarde Edgar Rincón y César Silva Márquez pueden leerse también como una especie de tapiz, de obra metaliteraria, donde por sus páginas saltan de un autor a otro, de un libro a otro, autores, bares, mujeres y otros personajes de la noche, para marcar con profundas señas de identidad una poesía generacional. Al grito de guerra de "El Congal, señores, nos pertenece ahora", Miguel Ángel Chávez dedicaba uno de los mejores poemas de su edad dorada al taller literario de Ciudad Juárez, no sin antes cerrar su convocatoria a la fiesta del alcohol y del antro en una epifanía y una dedicatoria a quienes duermen mientras los poetas velan, a quienes parecen muertos mientras los poetas viven. Salto esta cita. Esta efusión, afán de vida, hambre de amor, sed de alcohol, contagiosa de la generación siguiente, como una especie de sífilis de la poesía. Ya Magali Velasco Vargas, que además nos acompaña en esta bonita mesa, ha estudiado la configuración espacial del bar.
y en concreto analiza la poesía simposíaca de Jorge Humberto Chávez, de Edgar Rincón y César Silva. El propio Jorge Humberto, capitán del nuevo bajel que cruzaba la noche, irradió esta pasión en los jóvenes, ya antes citados. La poesía simposíaca tiene antecedentes tan viejos como la literatura misma. Esta literatura empieza, se desarrolla o termina en el círculo de amigos, dentro del ámbito del hogar, con la ingesta de vino. Su exponente más conocido es el banquete de Platón. Ya existen loas a la dulzura del vino en la Ilíada y la Odisea. El vino es llamado, por lo general, dulce en la obra de Homero y se le considera una bendición. En la misma mitología tenemos al sabio Sileno, preceptor de Dioniso, como fauno y amante de embriagarse y corretear ninfas de flor en flor. La primera noticia que tenemos de un escritor alcohólico se la debemos a Ateneo de Náucratis, que citando a Sófocles decía de Esquilo: escribes lo adecuado, pero no recuerdas cómo. Bueno, Sófocles también era un hombre amigo del banquete, del vino y de los placeres del amor, ¿sí? Cuando viene empujado por el vino. Y es que cualquiera que haya vivido sabe que el vino empuja al amor. El antro, el alcohol, la mujer y la inspiración son simbolismo de divinidades: Baco, Venus, Apolo. Hechas carne perecedera, gasolina para la creación, oración casi religiosa. Cito a Jorge Humberto Chávez: dame alcohol en el alma triste, brandy de cepa cordial y terrestre, para el mísero, el ígnaro, el miope del presuntuoso. Dame alcohol para que aliente la palabra, ronde abrasadas manos en torno de la espiga, junto al loco danzante en los carbones del ansia, genio amargo encerrado en las semillas, el alcohol dame. El vino es más fiel y confiable que el amor, nos dice Agustín García, cuando en su poema Vino y Amor, de su primer libro, parangona a ambos. El vino es indecente, pues daña al cuerpo, aunque beneficie el ánimo. El vino se parece al amor, pues tan dulces son los besos a la botella y a la boca del vaso como los besos en la boca de la mujer. Pero el poeta lleva más allá la relación entre amor y vino, y al fin debe conceder la supremacía al licor de Baco, ya que las veleidades del amor no son seguras. Agustín García reivindica, en fin, cuanto de muerte y tumba encierra el vino ante la dicha escurridiza del amor que puede dar la vida. Cito: ¿por qué será que le guardamos amor si el gusto nos amarga el vino? Quizá porque contra el amor nos da el vino alegrías y miserias, sabidas previamente, sin engaño, y del amor nada sabemos nunca. Vamos ebrios y con gusto, vamos al cobijo materno de la tierra. Fin de la cita. Ya casi termino, ¿eh? El antro es el reino del alcohol, esa cueva habitada por demonios de suerte distinta. Todos los elementos mencionados en el análisis simbólico de la caverna emergen de nuevo en el poema Antro, del ya citado Bate Agustín García, donde explica cómo es el ambiente del antro juarense cuando estalla el baile y lleno de colores violetas, neones agresivos, la oscuridad se puebla de luciérnagas y la luz negra del antro es luz del infierno, donde los hombres nacen a la humedad de las mujeres. Y entonces el antro que nos presenta Agustín vuelve a ser una conexión con el Hades. Me salto esta cita por razones de tiempo y concluyo. En conclusión, los valores simbólicos de la caverna o antro se corresponden con el bar como lugar de vicio, oscuridad, liberación, refugio, búsqueda de placer sexual, un paraje enterrado en la tierra o al menos bien desvinculado de la sociedad en sentido literal o figurado. Poblado de metaforizaciones de monstruos, demonios o de fantasmas, el bar sería una versión moderna de la caverna milenaria, lugar de encuentros con la hembra, en el caso de estos autores masculinos, o bien lugar de encuentro con el otro u otra afectivo en un paraje a donde se acude en busca de una liberación, de una trascendencia momentánea o de una ansia de felicidad. Puesto que el mismo pueblo mexicano nos ha brindado el concepto de antro, sigámoslo entonces para nuestros fines de análisis simbólico de la literatura juarense y fronteriza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo.
Muchas gracias también a la doctora Marta y a la doctora Magali que nos acompañaron en este bloque. Y no me queda más que cerrar agradeciéndole su presencia en este inicio del coloquio Palimpsestos de parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Folca Noreste y el Festival de Arte Nuevo en su 4ª edición Espacios Híbridos. Muchas gracias, los esperamos en los siguientes bloques del coloquio y hasta luego.